Vayan anotándose en el chat para dar el presente. Hay varones y mujeres en esta charla, me parece muy bien que los hombres interioricen un poquito de la salud de las mujeres, y bueno, ahí viceversa. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes, le damos la bienvenida a todos y a todas a este ciclo de charlas, La salud de las mujeres hoy. Este ciclo va a contar de 4 charlas, una por mes. Tengo el agrado de presentar a la doctora Ana Oronel, médica tocoginecóloga, especialista en patologías de tracto genital inferior y colposcopia, médica de planta de Casa de Salud de la Mujer de Mendoza y programa de prevención del cáncer de cuello uterino y mama de la provincia de Mendoza, médica especialista en TGI en Instituto Gineco Mamario, actual presidenta de la Sociedad Mendocina de Tracto Genital Inferior y colposcopia. TGI, no sé si nos puedes aclarar. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer que me hayan convocado para este ciclo de charlas. Me parece súper interesante, muy asertiva la propuesta para que podamos conocernos un poco más, nuestros genitales, nuestra anatomía, las patologías frecuentes. ¿Cómo estás, Vani? Muy bien. Un placer tenerte entre nosotros, entre nosotras. Y sí, Ana. yo soy especialista en tracto genital y colposcopía y esa es la sigla TGI. Bien, tracto genital, ajá, bien. Inferior. Está bueno ir familiarizándonos con las siglas, ¿no? Bueno, Cabe les cuento que aclarar. yo trabajo Sí. en Casa de la Salud de la Mujer, ¿sí? Que es una entidad gubernamental de la provincia de Mendoza, bajo el Programa Provincial de Prevención de Cáncer de Cuello de Útero y Mama. Bueno, no sé si querés empezar. Acá la idea es hacer hasta un ambiente distendido, que se animen a consultar, a preguntar. La idea de estas charlas es un poco salir de lo descontracturante que por ahí son estas capacitaciones jurídicas, e ir más a algo que nos conecte con nuestro ser, con nuestra forma humana. Así que bueno, un placer escucharte y tenerte acá entre nosotros. Bueno, bien, como decía Vanina, la idea es que esto no sea un monólogo y una charla mía, ¿no es cierto?, que se puede encontrar en un artículo, en un libro, sino que sea una ida y vuelta donde tengamos la posibilidad de que ustedes, ante una pregunta, una duda, algún inconveniente, algo que quieran saber, lo puedan escribir, y cada tanto, Vani, te voy a pedir que me interrumpas y que me vayas leyendo lo que vaya escribiendo el público. ¿Puede ser? Perfecto, cualquier consulta que ustedes tengan, la escriben en el chat y amablemente, bueno, se la consultamos a la doctora. Bien, perfecto. Ahí se puede ver bien. ¿Cómo estamos ahí con la presentación? ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de la salud de las mujeres, ¿no es cierto? Un tiempo para tu salud. Nos vamos a hacer un tiempo hoy para pensar un poco qué sabemos de nuestro cuerpo. Y en realidad van a ser un ciclo de 3 charlas mías y una invitada especial, la nutricionista María Cecilia Lizundia, que también nos va a hablar. Ella ya la va a presentar a su clase, creo que va a venir en el medio. Yo ahora
voy a arrancar con esta primer clase, donde vamos a hablar de anatomía de nuestros genitales, vamos a hablar de control ginecológico básico, de la prevención y detección temprana de las enfermedades ginecológicas, y después va a haber 2 charlas más, una el 7 de agosto, que va a ser enfermedades ginecológicas más frecuentes, empezar a sospecharlas desde casa, enfermedades de transmisión sexual, el HPV y las infecciones de vulva y vagina, como la candidiasis vulvovaginal, entre otras. Luego, para finalizar, el 4 de septiembre vamos a seguir aprendiendo con consejos prácticos para nuestra salud sexual, corporal y reproductiva, la anticoncepción en las distintas etapas de la vida, la higiene vulvovaginal, tips infalibles y la sequedad vaginal. Temas súper importantes. Y acá, Cabe aclarar que, perdón, sí. la próxima charla que va a ser en junio va a estar la nutricionista que va a hablar sobre... Es muy importante también. O sea, va a ser un poquito referida a la nutrición, referida a las mujeres, La ¿no? mujer en las etapas de la vida. Exactamente. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de la anatomía de los genitales. Muchas y muchas, veo que hay un público también de varones que me encanta, que estén prendidos y que quieran saber más sobre las mujeres y nuestra anatomía y nuestras enfermedades prevalentes. Vamos a hablar de la anatomía, vamos a hablar del control ginecológico básico y vamos a hablar de las enfermedades más prevalentes ginecológicas, cáncer de cuello de útero y cáncer de mama. Para arrancar un poco con la anatomía, ustedes se preguntarán, ¿no es cierto? Pero bueno, a ver, Ana, yo sé dónde está el útero, sé dónde están las trompas, Bueno, sí, pero ustedes saben que yo, que estoy en consultorio todos los días y tengo muchas pacientes, se generan distintas dudas en cuanto a cosas que a nosotros nos parecen muy banales y que no lo son tanto. De hecho, ahora les voy a mostrar hasta un chat de Instagram de una paciente que me escribe y me doy cuenta que a menudo las pacientes no saben bien dónde están nuestros genitales. Nuestros genitales se dividen en externos e internos, y los genitales externos están compuestos por la vulva. Genitales externos, vulva. Pero después tenemos genitales internos, que son la vagina, que es este tubo largo que está acá. Tenemos nuestro útero, tenemos el cuello del útero y el cuerpo del útero. El útero se fracciona en 2. Y luego continúan las trompas de falopio y los ovarios. ¿Sí? 2 trompas, 2 ovarios. El resto, todo uno. ¿No es cierto? Entonces, miren esto. Me escribe en Instagram una paciente y me dice, con una consulta, ¿no? Hola Ana, ¿cómo estás? Te quería hacer una consulta. Hoy me descubrí que tengo esto en la vagina. La verdad que me pica, trato de lavarme, de secarme bien, no sé de qué se trata, y me manda una foto. La foto, por supuesto, no la compartí porque era como mucho, ¿no? Aparte de invadir la privacidad de la paciente. Todo lo demás está borradito para que no se vea nada. Entonces me pone, intenté leer, informarme, y vi que podía ser un herpes. Por favor, sácame la duda, bla. Bueno, hoy San Google nos ayuda mucho, pero igual hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Y ahí me doy cuenta de algo importante. Veo la foto y me doy cuenta que me estaba hablando de su vulva, porque en realidad la vagina nosotros no la podemos ver. Es el tubo que está dentro, la vagina. La vulva es el genital externo, es lo que nosotros vemos cuando ponemos un espejito y nos abrimos de piernas, cuando vamos al ginecólogo, y es lo primero que nos encontramos a hacer el examen. Y acá tenemos la vulva. Y para presentárselas, acá la tenemos, acá tengo formato real también, por si se le genera alguna duda y puedo llegar a explicarla de esta manera. Está compuesta por distintos elementos. Tenemos un monte de Venus, que es el que tiene el vello y está adelante. Tenemos labios mayores y menores. Vieron que tenemos 2 juegos de labios, unos que son externos, un poco más grandes, e internos, que están por dentro de los mayores. Tenemos el clítoris, que está en la punta de la vulva, haciendo el pico del triángulo. Tenemos la uretra y tenemos la vagina, que son los 2 orificios. El que está más arriba y es más pequeño es el de la uretra, y es por donde sale el pis. En el medio tenemos al introito vaginal, y es donde va a empezar la vagina, que la vagina es ese tubo largo que recién les mostré. Yo les digo a mis pacientes que se lo identifiquen con un tubo de rollo de papel higiénico, ¿sí? Este tubo es elástico,
pero virtual, siempre está plano y obviamente que se abre cuando nos insertamos los dedos, ponemos una copita, un tampón o el mismo pene en la relación sexual. Entonces, esta es la vulva. Es importante mirarla bien y inspeccionarla. ¿Por qué? Porque todas las vulvas son distintas. Las pacientes vienen al consultorio y me dicen, Ana, mira cómo tengo la vulva, está horrible, está esto, está el otro. ¿Y por qué? Porque todas las vulvas son distintas. No hay dos iguales. Miren qué buena que está esta foto. La puse tratando de representar que hay de distintos modelos, por no decir son todas distintas, más allá de que estén compuestas por sus partes básicas que son iguales. Entonces, ¿en qué cambian? Cambian en color, cambian en forma, cambian el tamaño, a veces hasta los labios internos son más grandes que los externos, en la piel hay pieles más lisas, más rugosas, la parte de afuera, labios mayores, están cubiertos de vello o pelos, y los de adentro no, y son más lisos, ¿sí? Pero hay de muchas clases, tamaños y forma, y eso no nos tiene que asustar porque cada uno tiene su vulva y es identificatoria como las manos, como los ojos, como cualquier característica de nuestro cuerpo. Pasando a la princesa, digamos, de la vulva, tenemos a nuestro clítoris. Como dijimos en la diapo anterior, acá en la punta nos encontramos con el clítoris. Y el clítoris, su tamaño puede variar. Miren qué interesante esto. El tamaño del clítoris puede variar de persona a persona. Desde una arveja, comparado con el tamaño de una arveja, hasta el dedo pulgar de la mano. Miren si puede ser grande el clítoris. Y la parte que nosotros vemos es la parte de afuera. Es esta parte de acá, que está envuelta por un capuchón de piel, que es donde se unen los labios mayores. La punta, entonces, que es la que vemos, es solo el principio. Luego tenemos el cuerpo y las ramas o brazos, que en total, desde punta a punta, puede medir hasta 12.5 centímetros y abraza internamente a lo que es la vagina, a lo que es el tubo largo. ¿Sí? Acá lo tengo también de manera física para que puedan ver esto, cómo está montado sobre el tubo o vagina que está por dentro y va hacia atrás, ¿no es cierto? Siempre hablando internamente. Esta es la parte que veo y la parte que se estimula. Está compuesto por un tejido esponjoso que se expande en la relación sexual durante la excitación. Tiene muchas miles de millones de terminaciones nerviosas, todo el clítoris, más que en cualquier otro lado del cuerpo. Así que miren lo importante que es. ¿Y cuál es la función del clítoris? Obviamente, hacernos sentir muy bien. Por eso son las miles de millones de terminaciones nerviosas que tiene esto. Continuando con la anatomía, tenemos la vagina, el tubo largo. Acá la vemos más de cerca, se extiende, desde el cuello del útero hasta el final del cuerpo, o lo que aprendimos que se llama vulva. Entonces, puede variar de tamaño, también como todas nuestras porciones del cuerpo. Mide normalmente entre 5, 7 a 9 centímetros, la media son 7 centímetros, hay más cortas y hay más largas. Dijimos que era elástica, muy elástica y virtual, ¿no es cierto? Se abre ante la entrada del pene, de un tampón, del dedo, de una copita, y también, creo que una de las cosas más importantes, que también funciona como canal de parto, porque es por donde va a pasar el baby, ¿no es cierto?, cuando se produzca el parto, si es que este es vaginal. Y aparte de esto, tiene otras funciones importantes, que es la producción de flujo. La producción de flujo, glandularmente hablando, sus capas, digamos, más internas tienen glándulas que secretan flujo, y la función de este es, por supuesto, que la lubricación y también la protección ante microorganismos externos. De eso vamos a hablar ya más entrando en las otras charlitas. Por último, les quiero hablar del útero, el útero compuesto por dos partes importantes, el cuerpo del útero y el cuello del útero. Nosotros normalmente pensamos que el útero es uno solo. Sí, es uno solo, pero está dividido en dos porciones que son muy distintas y con funciones muy distintas. Si hablamos del cuello del útero, que es el que está acá, que mide de 3, 4 centímetros aproximadamente, tiene un orificio central, ¿no es cierto? Acá lo marco, un orificio central, orificio, que genera un canal.
Esta abertura en el centro o canal obviamente da pasaje a la menstruación, como también al semen con los espermatozoides hacia el cuerpo del útero. También, por supuesto, funciona como canal de parto. Y el útero, que es este con forma de pera, mide de 5 a 7 centímetros, pueden haber más grandes también, pueden llegar a 10, 12 centímetros en la multípera, en la paciente que ha tenido muchos hijos, donde se agranda, ¿no es cierto? Y es un órgano muscular. La función principal, por supuesto, es alojar el feto durante el embarazo. Entonces, ¿qué me interesa de esto? Que también podamos diferenciar lo que es el cuerpo de lo que es el cuello del útero. Tienen enfermedades distintas, o sea, patologías distintas, y lo más importante de todo, que es una de las cosas de las que voy a hablar un poquito más tarde, es que aquí, en el cuello del útero, la primera porción, las más cortitas, es el lugar donde le encanta alojarse al virus del HPV, y ahora después vamos a hablar de qué se trata este virus y qué provoca. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Han levantado la mano algo, Vani? No, por el momento, no sé si Bien, alguien cualquier quiere hacer cosa, alguna si tienen consulta. algo, Sí. algo que preguntar sobre anatomía, después me lo irán diciendo. Para hacer un resumen, lo más importante de aquí, diferenciar vulva de vagina, diferenciar cuello del útero con útero, ¿no es cierto? Saber qué es el clítoris y que es mucho más grande de lo que pensamos, y también que la vagina es el tubo que está internamente y no afuera, que siempre lo confundimos con la vulva. En cuanto a control ginecológico básico, también me pareció muy importante hablar de esto. ¿Por qué? Porque las pacientes vienen al consultorio, saben que tienen que venir una vez al año, o más o menos una vez al año, más o menos, pero no saben qué tenemos que hacer. Y me parece súper importante que esto les quede bien en claro. Entonces, la pregunta es, a ver, Ana, ¿tengo que ir todos los años al control? ¿Qué me tengo que hacer? ¿Me hago todos los años el PAP? ¿Me hago una ecografía? ¿Me hago una mamografía? ¿Y qué es importante de esto? Y bueno, cada cosa tiene su momento para hacerse, y esto quiero que quede bien en claro. Vamos a hablar primero de las 3 cuestiones o procedimientos que se hacen para visualizar el cuello del útero, que son el Papa Nicolau, la colposcopía y el famoso test de BPH nuevo, no es nuevo en realidad, sí en nuestra provincia hace más o menos un año. El Papa Nicolau, entonces, es un examen donde se toma una muestra de células del cuello uterino. Ahora les voy a explicar bien. La colposcopía es la exploración del cuello del útero, magnificada, o sea, con gran aumento, a través de un colposcopio, que es el aparato ese que tenemos los ginecólogos en nuestro consultorio. Y el test del BPH es un examen de toma similar al Papa Nicolau, pero acá lo que vamos a detectar no son células, sino el mismo virus. Es una prueba molecular. El Papa Nicolau, entonces, es un examen donde se toma una muestra de células del cuello uterino, con un cepillito. Bueno, por supuesto, la paciente en posición de litotomía o posición ginecológica, que se llama, se pone un espéculo, con un cepillito se raspa muy suavemente la superficie del cuello uterino, que se ve de esa manera, como está en la foto, así redondeado. Piensen que nosotros, ese es un corte sagital, ¿no es cierto? La paciente está acostada, es lo primero que yo me encuentro al colocar el espéculo. Entonces, saco la muestra con un cepillito, la pongo en un vidrio, eso se fija con un spray o con alcohol y se manda al patólogo citólogo para que lo mire y vea si hay células modificadas por el virus del HPV. ¿Por qué queremos saber si hay células modificadas por el virus del HPV? Porque este es el responsable del cáncer de cuello uterino. No todos los virus, no todos, hay un montón de virus de BPH, más de 100, no todos van a causar el cáncer de cuello de útero, pero hay virus de alto riesgo que sí con los años, no pasa de un momento para el otro, puede llegar a producir el cáncer. Entonces, ¿qué vamos a ver con el PAP? Cambios anormales en las células producidos por el virus del HPV. Luego seguimos, después de la toma del PAP, hacemos la colposcopía, que dijimos que era la exploración del cuello uterino magnificada mediante un aparato que se llama el colposcopio. Y ese es el colposcopio. Todas lo han visto en el consultorio, los varones tal vez no, entonces se los presento. Es una lupa, básicamente, es un aparato que tiene una lente con gran aumento y lo tiño al cuello del útero con un líquido que se llama ácido acético y miro también si hay cambios en las células producidos por el virus del HPV. Y me puedo encontrar con esto.
Acá tenemos el cuello normal, con su mucosa lisa, bien rosa pálida, sana. Acá tenemos una imagen abajo a la izquierda de una lesión de bajo grado. ¿Por qué? Porque el virus entra y empieza a progresar, si es el virus que va a producir el cáncer, y arranca como una lesión de bajo grado, luego hace una lesión de alto grado y luego recién hace el cáncer. Esto en una línea temporal, más o menos ¿en cuánto tiempo ocurre? En 10 años. Así que miren si no tenemos posibilidad de detectar una enfermedad preneoplásica o precáncer que se llama, y nunca jamás llegar al cáncer. Se hace tratamiento y listo, se acabó. Lo vamos a hablar un poquito más adelante, no me quiero adelantar mucho, pero esto es sumamente prevenible y por eso se hace el Papá Nicolau de colposcopía, para justamente evitar que este virus del HPV llegue al cáncer en su camino desde lesión de bajo grado a alto grado de cáncer. Y estas son las distintas imágenes que podemos ver, por supuesto que en dibujo, graficadas de esta manera. Continúo. Entonces, cambios anormales en las células. Dijimos que el cambio también estaba en la célula. Acá también veo el cambio en la célula producido por el virus, pero yo con mis ojos, con una lente de gran aumento. ¿Y cuáles son los tips importantes sobre el Papa Nicolau y la colpo? Lo que les tiene que quedar. Que el inicio del Papa Nicolau lo hacemos a los 21 años o 3 años después del inicio de las relaciones sexuales, ¿sí? Lo que ocurra primero. Esto lo dicen las guías internacionales, la mayoría de las guías. A nivel nacional, ¿sí? En el Instituto Nacional del Cáncer y en nuestro Programa Nacional de Prevención, el inicio se postula a los 25 años. ¿Y por qué? Por una cuestión estatal, masiva, donde el costo-beneficio tiene mucho poder, y se empieza un poco más tarde porque se sabe que el virus, en una primera infección, tiene una capacidad de salirse del cuerpo, o sea, de tener una regresión del 80-90%. Entonces le damos tiempo a que la toma del primer Papa Nicolau sea en esas pacientes donde el virus ya, si está, quiere instalarse, ¿sí? Pero yo quiero que se queden con los 21 años porque la mayoría de nosotros hace controles también en nivel privado y eso es lo que le van a decir los ginecólogos cuando vayan. Luego, se puede realizar siguiendo el orden 1-1-3. ¿Qué quiere decir esto? ¿Lo tenemos que hacer todos los años al PAP? Sí, lo tenemos que hacer todos los años, pero no es como tan, ojo con esto, quiero que quede bien claro. No es que lo tengo que hacer todos los años sí o sí puntillosamente como la mamografía. Ahora después les voy a explicar por qué la mamografía sí. El Papa Nicolau, si yo lo voy haciendo todos los años y es normal, es negativo, se puede seguir la pauta de lo hago un año, da negativo, lo hago al otro año, da negativo, y me puedo ir a 3 años teniendo 2 PAP anteriores normales en el seguimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo dejar pasar 3 años y después hacerme un Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 Papa Nicolau negativos, se supone que no tengo el virus, y como el virus les conté que tarda en hacer la infección y a hacer una lesión de alto grado, cuando yo me vuelva a hacer ese Papa a los 3 años, seguramente va a estar comenzando la lesión por el virus y no voy a tener un cáncer, que es lo que yo quiero prevenir. Por lo cual podemos seguir la pauta 1-1-3. En tercer punto, se deja de realizar a los 65 años si los anteriores fueron normales. Ojo con esto. El último Papa Nicolau yo me lo puedo hacer a los 65 años. Pero todos mis Papa Nicolau anteriores tienen que haber sido anormales y no tengo que haber tenido patología por el virus del HPV. Si no, se sigue haciendo todos los años, ¿sí? Y para realizarlo, y esto es muy importante y me lo preguntan todas, no debes estar, ¿cuándo me hago el Papa Nicolau? Importantísimo, no debes estar menstruando para hacerlo. No colocar óvulos ni desodorantes vaginales la noche previa. Y no mantener relaciones sexuales la noche previa. Esto lo puse entre signos de pregunta, ¿por qué? Porque en realidad no es de vida o muerte este último ítem. Las células, si hay células producidas por el virus, si hay células que están infectadas por el virus, el citólogo las va a ver. Pero ¿qué pasa? También va a haber espermatozoides. Y esa es digamos, es por lo que el patólogo, el citólogo nos dice que la paciente no tenga relaciones para que se pueda ver el campo bien despejado. Si no se ven los espermatozoides nadando, pero no pasa nada y las células infectadas se ven igual. Así que Ana, no mantener... hay un par de preguntitas, no sé si... Hay un par de Ahora preguntitas. termino esta Bien. diapo y las leemos. Entonces,
Lo de las relaciones, ¿es importante? No, no es importante, no es de vida o muerta. Tuviste relaciones la noche anterior y al otro día, bueno, te tocó, al otro día fuiste a la ginecóloga, no importa, te puede hacer el papa igual. Decime, Vani. Bien, a ver. Preguntas. Pregunta. Si no hay útero por histerectomía, Muy solo bien. eco transvaginal, PAP no, o sea, solamente... Hermosa, hermosa esa pregunta, bien. me encantó. Me encantó, no me quería ir tanto porque si no podemos estar hasta las 11 de la noche acá hablando de todo esto. Pero me encantó tu pregunta que la haya hecho. La Inés, histerectomía es cuando... Inés, ¿me dijiste? Inés, ajá. Inés. Mira, Inés, la histerectomía, como bien vos lo dijiste, es cuando sacamos el útero. Cuando sacamos el útero, la causa puede ser una patología, otra que no sea el cáncer y la producción del virus del HPV, por ejemplo, miomas, por ejemplo, metorragia, que es el sangrado abundante. Hay muchas patologías benignas por las cuales uno decide sacar el útero y no es por cáncer. Cuando el útero se sacó de causa benigna junto con el cuello, ¿no es cierto? Porque acuérdense que había dos partes. El útero, la histerectomía puede sacarse todo el útero o puede ser subtotal donde dejamos el cuello. Si la histerectomía fue con el cuello del útero, que se llama histerectomía total, y fue por causa benigna, el Papa Nicolau no se hace más. Ahora escuchen esto. Si se sacó el útero con el cuello, siempre hablando de lo mismo, pero fue por patología maligna, o sea, por cáncer de cuello de útero, el Papa Nicolau o la toma de citología de vagina, porque ya no vamos a tener cuello, se hace igual por la propagación de este cáncer de cuello a vagina que puede suceder. Entonces la paciente se le sigue haciendo toma de citología, que en este caso no va a ser Papa Nicolau de cuello, sino va a ser de vagina. ¿Quedó claro? En este caso dice que le dejaron solo los ovarios. Perfecto, si sacaron todo y fue por patología benigna, no hace falta hacer más Papa Nicolau. Sí, por supuesto, ir al ginecólogo a hacer los demás controles y la inspección de la vulva, de la vagina, si hay síntomas. Otra consulta que le hace Mónica, dice, si hay antecedentes de cáncer en la familia, igual se puede hacer cada 3 años. El antecedente de cáncer de cuello de útero, mamá, prima, hermana, no es hereditario. Porque acá, como yo expliqué, el cáncer está producido por el virus. Y este virus se contagia, ingresa por relaciones sexuales, por contacto piel con piel. Ahora lo digo cuando hablemos de cáncer. No es hereditario, no es como el cáncer de mama que en un porcentaje bajo sí puede ser genético. El cáncer de cuello de útero no es hereditario, por lo cual todas las mujeres tenemos que hacernos este control que yo dije, tengan o no tengan familiares, porque es indistinto. Bien. Por Bueno, Inés supuesto que el agradece. 113, chicas, Bien. por supuesto que el 113 es cuando siempre los papanicolás anteriores han sido todos normales, ¿eh? Si hay patología previa de la persona, de la misma persona, se hace todos los años. Bien, Inés dice que, bueno, muchas gracias, muy claro. Mirta pregunta, ¿y si la histerectomía es subtotal? Sí. Si la histerectomía es subtotal, quiere decir que tenemos el cuello puesto, chicas. Por lo tanto, tenemos que hacer el control con Papa Nicolau como si tuviéramos útero, porque en realidad tenemos el cuello del útero, lo que nos han sacado es el cuerpo. Bien, les recuerdo a los participantes que accedan al link para acreditar la asistencia. Hay un link que ha enviado en el chat el centro de capacitación para anotarse y acreditar la asistencia. Perfecto. Bueno, Entonces, si seguimos. avanzamos, por último, tenemos el test del VPH, que es un examen que sirve para detectar si hay presencia del virus. Acá no estamos hablando de células, sino que es del mismo virus, es una técnica molecular y es mucho más sensible que el Papa Nicolau. O sea, ¿qué es lo que te dice el test? Si hay virus, si la paciente realmente tiene el virus, el test te va a dar positivo. En nuestro país se hace una toma de muestra doble, ¿qué quiere decir? Que se toma el test y se toma el Papa Nicolau y se lee solamente el PAP cuando el test es positivo porque es mucho más sensible. Y lo más importante de todo es que si el test es negativo, el próximo control recién debe hacerse a los 5 años. Por esto que expliqué antes, es muy sensible, entonces sabemos que cuando el test es negativo,
es porque el virus no está. Directamente, 100%, 99.9% de efectividad, no está. Entonces, si yo me lo contagio al otro día, tengo por lo menos 5 años hasta que tenga yo una lesión de riesgo, ahí hago tratamiento, prevengo el cáncer de cuello de útero sin llegar a ser el cáncer. Se recomienda a las mujeres y varones trans a partir de los 30 años. 30 años el test del VPH, por lo mismo que expliqué recién. El virus tiene una enfermedad de carácter transitorio en adolescentes, tiende a irse solo, entonces entre los 25 y los 30 años ya ahí hay más predisposición a que las infecciones virales tengan persistencia y no se vayan solos. Acá hay otra consulta que dice, perdón, María Ángeles, dice, mi doctora me dijo que sí, me he hecho el test de HPV, sí. el mismo me dura 5 años y en ese tiempo no es necesario que me haga ni el PAP ni la colposcopía. Perfecto, es lo que acabo de decir en la diapo. Bien. Se recomienda, entonces, si es negativo, repetir a los 5 años. Perfecto. Hermoso. ¿Cómo saben estas pacientes, estas mujeres? Quiero escuchar alguna pregunta de algún varón. La mamografía. La mamografía es una imagen de la mama tomada por rayos X, ¿no es cierto? Es como una placa. Ahí la tienen. El diagnóstico de cáncer de mama efectuado en una fase muy precoz de la enfermedad suele asociarse a un mejor pronóstico de curación, así como la necesidad de una menor agresividad de tratamiento para el control de cáncer. ¿Qué tenemos que saber re importante de esto? Que 1 de cada 8 mujeres padece cáncer de mama. Acá el cáncer de mama sí puede ser hereditario, ahora vamos a hablar un poquito más adelante, y el estudio de excelencia, best seller, lo que ustedes le quieren llamar para la detección, no es el examen de mama, no es la ecografía, no es la resonancia, es la mamografía. El screening, el control ginecológico habitual se hace con PAP, con colpo y con mamografía bilateral. Todos los años se hace una mamografía. Acá sí no hay excepción. Se hace todos los años y ya les voy a explicar por qué. Miren este dato. En Mendoza se diagnostican 750 casos por año de cáncer de mama. ¿Sí? Aproximadamente la mitad mueren por el padecimiento del cáncer. Y cuando nosotros nos hacemos una mamografía anual, digamos, ¿por qué la tenemos que hacer anual? Porque la mamografía, el cáncer de mama no es producido por un virus como es el cáncer de cuello de útero. De un año al otro, yo me pueden diagnosticar un cáncer de mama, pero si está en su etapa inicial, si yo hice control mamográfico el año previo y después al otro año me hago un control y me sale un cáncer inicial, el 99% de esos cánceres se curan. Miren qué dato que les estoy tirando. ¿Por qué? Es tan imprescindible la detección primaria. Acá no prevenimos. El cáncer de mama no se previene, pero sí se detecta tempranamente, se cura, en el 99% de los casos. Y acá vamos a empezar a hablar entonces un poquito sobre la detección temprana o la prevención primaria de las enfermedades que un poco ya me adelanté. Entonces, el cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Existen distintos tipos de cánceres de mama y el cáncer de cuello de útero se produce por un crecimiento anormal de las células del cuello del útero, pero este sí causado por algunos tipos de HPV, sí o sí tiene que estar el virus. No hay cáncer de cuello de útero sin el virus del HPV. Este virus del HPV es un virus de ADN que se transmite mediante relaciones sexuales únicamente, por contacto piel con piel, ¿sí? Para hablar un poco de números, sin aburrirlo, solo le quiero llevar el conocimiento o la inquietud, ¿sí? De que en Mendoza tenemos cáncer de mama, mucho cáncer de mama, menos cáncer de cuello de útero, pero obviamente que es el primer cáncer en mujeres, el cáncer de mama, y tenemos 700 casos nuevos al año y 350 muertes al año. En cambio, de cuello de útero son, por supuesto, muchos menos, 150 nuevos casos al año y 60 muertes aproximadamente. Si hablamos del cáncer de cuello de útero, es un cáncer producido, ya lo dije 20 veces, por el virus del VPH. En Argentina se diagnostican 4.500 casos nuevos por año
y se estima que más o menos fallecen o mueren la mitad, 2.000 mujeres por año, con un promedio de edad de aparición del cáncer 45 años. A los 45 años, si nosotros hacemos la cuenta de que lo que yo les dije, que es que el virus tarda 10 años más o menos desde que la infección hasta que se produjo el cáncer, más o menos, la edad promedio de la transmisión de ese primer contacto con el virus es a los 35 años, es entre los 30 y los 35. ¿Sí? Por eso es muy importante que sepamos esto y nos cuidemos con preservativo en todas las relaciones sexuales, sobre todo, por supuesto, las que no, las parejas no estables, ¿no es cierto? Donde puede haber infección. Entonces, la infección por el virus del papiloma es un paso necesario para la formación del cáncer, ¿no es cierto? Y antes se producen estas lesiones precancerosas, donde si uno va a hacerse el Papa Nicolau o la colposcopía, las puede diagnosticar, dependiendo del grado que tengan, va a ser el tratamiento. Algunas las controlamos porque solamente se van solitas, ¿sí? Las lesiones, sobre todo esas les llamamos lesiones de bajo grado, y las lesiones de alto grado a todas las tratamos quirúrgicamente, sacamos la manchita del cuello del útero, casi siempre con anestesia local, en un paso es una cirugía súper sencilla, donde yo saco esa manchita, esa lesión, que yo biopsié previamente, obviamente, con el virus del HPV, y listo, infección curada, tiene muy baja recidiva, y nos prevenimos, por supuesto, de tener un cáncer de cuello del útero. ¿Qué nos tiene que quedar de esta charla? Que el cáncer de cuello de útero es totalmente prevenible. Si todas las mujeres del mundo nos hiciéramos al menos un Papa Nicolau en la vida, ¿sí? No tendríamos cáncer de cuello de útero, ¿sí? Hay estudios, muchos estudios sobre esto, pero lo que se sabe es que el Papa Nicolau, aunque sea cada 5 años, prevendría a la mujer de tener un cáncer de útero, de cuello de útero, en el resto de su vida. Con respecto al cáncer de mama, es el primer cáncer en la mujer, primera causa de cáncer en la mujer. Afecta también a los hombres. Miren qué dato importante, aunque las cifras son significativamente menores, mucho menores. Es muy frecuente el cáncer de mama en el hombre, pero está. La mayoría de los cánceres son de origen esporádico. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de los cánceres no son genéticos, no son hereditarios, ¿no es cierto? Tenemos 75 contra 10, 15 que son los hereditarios, los otros son no reconocidos. Entonces, el cáncer de mama es muy frecuente en nuestro país, son 21.000 casos nuevos, contra 4.500, ¿se acuerdan? Del de cuello de útero. Y la primera causa de muerte por cáncer en la mujer, 6.400 muertes al año. El riesgo de padecer cáncer de mama de una mujer a lo largo de su vida es del 13%, como dijimos, 1 de cada 8 mujeres. La mayoría de los cánceres de mama son esporádicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no son hereditarios, es decir, en mujeres sin antecedentes de la mamá, la hermana, la abuela con cáncer de mama y que haya una mutación genética. El elemento fundamental para controlar la enfermedad es la detección temprana. Y como dijimos que era la detección temprana, mediante una mamografía anual. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo del cáncer de mama? Hay factores de riesgo que son prevenibles o modificables y hay otros que no son modificables. ¿Cuál es el factor de riesgo para tener un cáncer de mama que no lo puedo modificar? Uno, y el más importante, es la edad. Puede presentarse en cualquier momento de la vida, pero es más frecuente a partir de los 50 años y eso no lo puedo prevenir con nada. Y lo segundo es la carga familiar. En las mujeres que tienen mutación genética, o sea que pueden llegar a tener una enfermedad genética de mama, aumenta cuando la madre, la hermana o la tía, que son familiares de primer línea, tienen la mutación esa, a mí, que soy la que vengo abajo, tengo el riesgo de 1.5 a 2 veces más que una persona que no lo tiene de padecer el cáncer, ¿no es cierto? Y después tenemos otros factores que son los que son modificables, que quiere decir que si yo los cambio, tengo menor chance de tener un cáncer de mama. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, la radiación torácica por una enfermedad neoplásica, digamos, de mediastino,
factores hormonales, menarca temprana, o sea que me haya venido la menstruación temprano y se me haya ido la menstruación muy tarde, que quiere decir que los años en el medio hormonales hayan sido muchos. La nuliparidad, que no haya sido mamá, terapia de reemplazo hormonal, que haya tomado hormonas, mucha cantidad de hormonas luego de que se me haya ido la menstruación. La obesidad también es otra, el sedentarismo, el alcohol, el tabaquismo, la alta densidad mamaria. Todo esto me puede hacer, digamos, aumentar el riesgo de padecer un cáncer de mama. ¿Cuándo voy a Bueno, sospechar? Sí. hay algunas preguntitas, no sé si querés... Digo esto y termino con esta Bien, diapo y ya contestamos. ¿Cuándo puedo sospechar yo un cáncer de mama? Cuando tengo un tumor axilar palpable, es muy importante que nos palpemos, más allá de que hacer la mamografía, ya vimos que era lo más importante, pero yo en casa me puedo palpar. Acordémonos que el cáncer de mama, ahora les voy a mostrar una diapo que está buenísima, no siempre tengo un tumor palpable. Muchas veces el cáncer de mama es asintomático, por lo cual lo del examen está bueno, pero no es primordial. Sí nos tenemos que palpar las mamas, obviamente en casa, porque si tenemos un tumor palpable, tenemos que acudir al ginecólogo y hacer estudios complementarios porque puede haber ahí un cáncer de mama. Entonces, un tumor me puede hacer sospechar, ¿dónde? En la mama o en la axila. La distorsión o retracción o ulceración del pezón, cuando se ulcera, cuando se pone para adentro, siendo que el pezón siempre estaba para afuera, cuando se agrieta, cuando se forma la clásica piel de naranja que le llamamos nosotros, que realmente tiene esa textura de piel de naranja. Cuando hay derrame por el pezón, empieza a salir un líquido que es sanguinolento, eso también nos puede hacer sospechar, o una mamografía o una ecomamaria con una sigla, viste que abajo, seguro que lo han visto la mayoría, nos ponen una sigla los radiólogos que se llama BIRAD, tiene que ser mayor de 4A. Eso también nos puede hacer sospechar de que puede haber una lesión maligna. Contame, Vani. bien. Hay algunas preguntas. Sí. Si tenés prótesis, ¿sí tiene que ser con la técnica ECAN? Sí, Prótesis mamaria. muy buena esa pregunta. En realidad la podemos hacer con la técnica tradicional, digamos, pero hay una técnica que se llama técnica o mamografía con técnica de Ekland, que lo que hace es comprimir la mama y sacar la prótesis de adelante en la imagen y solamente nos muestra la glándula mamaria con una mejor visión y lectura de la mamografía. Así que sí, está indicada esa técnica en pacientes con prótesis mamarias. Bien. Otra pregunta, por el tamaño de la mama, solo me hacen ecografía y quiero mamografía, pero me cuesta que me la hagan. ¿Eso por qué? Me pasa siempre. O sea, con una Sí, mama grande. mama chica en realidad, las mamas densas, ¿sí? Siempre las describen así, cuesta un poco más engancharlas con el mamógrafo. Vieron que yo puse ahí una imagen de lo que es me vuelvo para atrás para que vean el mamógrafo, pucha, está tapado por la imagen me parece, pero es importante, se ve solamente la parte de abajo, son dos tablas, ¿no es cierto?, que lo que hacen es comprimir de manera transversal la mama, y ¿qué pasa? Cuando la mama es muy chica, a veces no llegamos a comprimir bien la mama, entonces no sale bien la foto. Pero ahora tenemos mamógrafos digitales ya, que es muy sensible, entonces ni bien se toca con la paleta toca la mama, saca la foto y realmente se puede ver muy bien y no necesita tanto esa pinza, ese enganche donde a veces con la mama pequeña no salía bien la foto. De cualquier manera, en las mamas glandulares bien fibrosas y más bien pequeñas, se complementa con una ecografía mamaria, por supuesto porque tiene mayor, con la ecomamaria yo puedo ver mucho mejor la glándula que con la mamografía cuando es pequeña. Ahí seguramente en la mamografía le van a poner que es BIRAD 0, que justamente significa eso, que hay que completar con una ecomamaria. Son dos estudios distintos, la ecografía vemos otras cosas y la mamografía otras cosas. Normalmente, cuando una mamografía es anormal, ahí sí pedimos complemento con la eco. Bien. Que no está mal tampoco pedir las dos cosas de una. Mis pacientes van al consultorio y yo le pido las dos cosas. Pero si estamos hablando de la necesidad, primero siempre pedir la mama. Bien. ¿Hasta qué edad es efectiva la vacuna para prevenir el HPV? Bueno,
No me metí tanto en vacuna, pero está buenísima la pregunta. Hoy tenemos la vacuna del virus del HPV, hace muchos años, y está en calendario vacunal para todas las niñas y niños de los 11 años, ¿no es cierto? Se la ponen en el colegio, pero por fuera también la vacuna existe, se puede comprar, casi todas las obras sociales la cubren al 40% hasta los 26 años, luego no la cubren, pero se puede comprar y está indicada hasta los 45 años. Bien. Una consulta, ¿cuándo es necesaria la punción para detectar, digamos, la normalidad de un quiste bueno, o algún nódulo? Sí, algún nódulo en la mama. A partir de una mamografía, cuando la informan, porque el BI-RAD, que es la escala que yo les digo que nos informan los radiólogos, van del 1 al 6. Cuando la radiología, la mamografía, la informan como BI-RAD 4A en adelante, ahí tenemos la necesidad de pedir una punción Bien. para hacer diagnóstico. Bien, bien. Bueno, preguntan dónde se puede ver nuevamente el video del curso. Seguramente el Centro STAES está grabando la charla. Se Ajá. pueden comunicar directamente con el centro. ¿Para Bueno, qué, ¿alguna Vani, otra? perdón? No, preguntan si se puede ver, digamos, porque esta charla está siendo grabada por el Centro de Capacitación y preguntan dónde se puede ver nuevamente esta charla. Capaz en que el después la curso. suben a la página, ¿no es cierto? Calculo que sí, ahora lo vamos a consultar con Luis, que es el que está en el Zoom, pero seguramente Sí. siempre todas las charlas se graban, así que no creo que haya problema. Bien. ¿Alguna otra Perdón, consulta? Vanina, Sí, va a ser, lo vamos a subir al canal de YouTube del Centro de Capacitación. Eso ya se va a informar perfecto, posteriormente el link para acceder. perfecto. Bueno, en Bueno, y todo caso miren que esto se qué contacte. interesante. Perdón, Vani, decías. Sí, no, cualquier consulta que se contacten, que escriban al Centro SAES a ver cuándo está disponible la charla en el canal de YouTube. Perfecto. Miren esto, que es una encuesta que se hizo a mujeres latinoamericanas, de toda Latinoamérica, ¿sí? Sobre el cáncer de mama. Me pareció re importante porque hay mucha duda entre las pacientes, entre las mujeres. Y miren este cuadro donde habla de la percepción de la gravedad y el acceso a la información de las mujeres. El 80% de las mujeres consideran el cáncer de mama como un problema muy grave. El 25% de las mujeres considera que está muy informada y el 20% considera que está muy poco informada. O sea, tenemos la mitad, tenemos los dos polos, ¿no es cierto? Hay mucha desinformación. Si estamos hablando del 20% de las mujeres, debe ser el 20% de las mujeres que no se hace control mamario. O sea que son cánceres de mama potenciales. Miren luego este cuadro. Preocupa la prioridad dada al autoexamen respecto a la mamografía. El 51% de las mujeres dice que el autoexamen es necesario para prevenirlo. Y como les explicaba recién, hay cánceres de mama que son asintomáticos, que no tienen un bulto, no tienen un nódulo y pasan mucho tiempo hasta que lo tienen, o tal vez cuando, por ejemplo, la lesión es una microcalcificación, por decir calcificaciones que hay en la mama que no son benignas, nunca va a tener ese bulto, ese tumor. El 30% solamente me refirió ahí que era la mamografía, el examen que había que hacerse para detectarlo. Y la última, ¿a quién consideran o consultan y escuchan las mujeres en temas de salud mamaria? Y el 64% dijo que iba al ginecólogo, pero el 46% dijo que lo hacía a través de amigos o de familiares. Esto también me pareció bastante interesante porque nosotras, sobre todo las mujeres, ¿no es cierto?, charlamos mucho entre las mujeres de nuestras cuestiones ginecológicas y me parece también súper interesante que vayamos al médico o médica y que podamos charlar con un poco más de profundidad y con datos reales de qué importancia darle a los controles ginecológicos, qué es lo que tengo que hacer, cuándo me tengo que asustar, cuándo no, cuándo me tengo que controlar, cuándo puedo dejar pasar más tiempo. Me pareció muy importante esta encuesta que se hizo en toda Latinoamérica.
Y bueno, mis comentarios finales, para no hacerlo tan largo, obviamente podemos charlar toda la noche de esto, ¿no es cierto? Y podía poner como más diapos y más información, pero había algunas cosas que realmente me parecían súper importantes para que les queden en el día de hoy, y es, reconocer las partes de nuestro cuerpo nos hace poder definir qué nos pasa. El control ginecológico se realiza una vez al año, con excepción del PAP y test de BPH ya explicados previamente. Mamografía siempre, acuérdense, todos los años. La edad de inicio y culminación de los estudios varían uno de otro. Ya dijimos que Papá Nicolau, 65 años y todo está bien. Mamografía, nunca se deja de hacer la mamografía. Todos los años hasta el último día de la vida. El inicio de la mamografía, me parece que no lo dije, pero normalmente es a los 35 años, hacemos la primera de control, 35 años, hacemos ahí un screening, una aproximación primaria, ¿no es cierto?, de cómo está nuestra mama, y luego, si está todo bien, seguimos haciendo eco o examen mamario, y a los 40 arrancamos todos los años, ¿sí? Excepto que la paciente tenga un familiar con cáncer de mama de primer grado. Si es así, la primera mamografía se la deberá hacer 10 años antes del diagnóstico del familiar con cáncer de mama. Ejemplo, mi madre ha tenido cáncer de mama a los 40 años, yo debo empezar a hacerme la mamografía todos los años a los 30. En la edad de inicio y la culminación se realizan todos los estudios con prioridad la mamografía y el Papá Nicolau, siempre. El cáncer de cuello uterino se previene 100% con el control anual. El cáncer de mama no se previene, pero sí es 99% curable si lo detectamos en un estadio primario. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. ¿Alguna Ante otra cualquier consulta? duda, ahí dejo mi mail. Bueno, agradecemos muchísimo esta participación, este tiempo tuyo, y los invitamos a que sigan participando, se sigan anotando en las charlas. Algunos comentarios. Excelente, doctora Oronel. Ojalá todas las escuelas tuvieran, a ver, para que me uy, acá, tuvieran acceso a esta clase magistral importantísima. Excelente, doctora, excelente la charla, excelente la explicación, muy buena la charla, excelente, muy clara información. Muchas gracias, doctora, y a la moderadora Vanina. Excelente, bueno, todos comentarios que están muy conformes. Excelente, Muchísimas doctora, muy buena gracias. exposición, muchas gracias. ¿Cuándo es la próxima clase? Lo vamos a estar publicando. La próxima clase es el mes que viene, y ya después está el receso de la feria judicial, y tenemos agosto y septiembre. Vos creo que tenías las fechas, ¿no, Ana? 7 y 9, sí. Bueno, ¿alguna otra consulta que quieran hacer para terminar? Muchos comentarios positivos, muy claro, agradezco la iniciativa porque es muy necesario que nos informemos. Hermosa la charla, quedó todo muy claro. Bueno, comentarios muy positivos, agradeciendo tu tiempo, y bueno, han quedado muy conformes con la explicación, que es muy clara. Cualquier cosa, ahí puse mi mail, o también vos lo tenés, Vani, si alguna Sí, de las chicas, de las mujeres, lo necesita para alguna duda, inquietud. bueno, ha sido un placer, Bueno, nos vamos, excelente. que descansen en este lunes, después de este fin de semana extra large. Bueno, que sigan participando, y los que no hayan dado el presente, acuérdense que tienen que acceder al link del centro de capacitación. Bueno, abrazo. Estamos en contacto para la próxima charla, Muchas que la vamos a gracias estar a todos. publicando. Chao, chao.